La figura de Mehmed II es emblemática en la historia mundial, especialmente por su papel en la caída de Constantinopla y la expansión del Imperio Otomano. Su vida estuvo marcada por una serie de eventos que no solo redefinieron las fronteras geopolíticas de su época, sino que también influyeron en aspectos culturales y administrativos que perduraron mucho después de su muerte. Hola, soy Elena y te doy la bienvenida a La Historia es como un chismecito, porque la historia es el chisme mejor documentado. Comenzamos. Hoy analizaremos en profundidad la vida de Mehmed II, sus conquistas, reformas y el legado que dejó en la historia. Pero antes de continuar, por favor, suscríbete y activa la campanita. Nacido el 30 de marzo de 1432 en Edirne, Mehmed II fue el cuarto hijo del sultán Murad II. Desde temprana edad recibió educación rigurosa, dominando idiomas como el árabe, latín y griego, mostrando un interés particular por la literatura clásica. Su primera ascensión al trono fue en 1444. Su padre Murad II abdicó inesperadamente a favor de Mehmed, quien en ese momento tenía solo 12 años. La razón detrás de esta decisión no es del todo clara, pero se cree que Murad II, cansado de las constantes guerras, deseaba retirarse a la tranquilidad de Manisa. Sin embargo, la juventud e inexperiencia de Mehmed II preocupó a la élite otomana y a los enemigos del imperio, lo que provocó varios problemas, tales como la Cruzada de Varna en 1444. Aprovechando la supuesta debilidad otomana bajo el sultán Niño, Hungría, Polonia y el papado organizaron una cruzada. Ante la amenaza, los consejeros de Mehmed II pidieron a Murad II que regresara al trono temporalmente. Murad II lideró el ejército otomano y derrotó a los cruzados en la batalla de Varna. Su destitución vino en 1444 tras la victoria de Varna. Los jenízaros y altos funcionarios consideraron que Mehmed II no tenía aún la madurez para gobernar. En 1446, Murad II regresó al poder, enviando a Mehmed a gobernar la provincia de Manisa como preparación para el futuro. Fue en 1451 cuando consolidó el poder. Tras la muerte de Murad II, Mehmed II ascendió al trono por segunda y definitiva vez, esta vez con 19 años y una visión clara de lo que quería para el imperio. En sus primeros pasos para asegurar el poder, Mehmed II ordenó la ejecución de su único hermano menor, Hukuk Ahmed, para evitar disputas sucesorias y aplicando de esta forma la futura ley del fratricidio. Tras su primera destitución, aprendió que debía de mantener a los jenízaros contentos, por lo que les otorgó incentivos y salarios para asegurar su lealtad. Aseguró el apoyo de los gobernadores provinciales y eliminó a funcionarios que podían desafiar su mandato. Con el poder firmemente en sus manos, Mehmed II se embarcó en su mayor empresa, la conquista de Constantinopla en 1453, que lo consagraría como el conquistador y marcaría el inicio de una nueva era para el Imperio Otomano. Uno de los logros más significativos de Mehmed II fue la conquista de Constantinopla en 1453. Esta ciudad capital del Imperio Bizantino había resistido numerosos asedios a lo largo de los siglos. Mehmed II preparó meticulosamente el asedio, construyendo la fortaleza de Rumelí para controlar el Bósforo y reforzando su ejército con artillería pesada. Tras un asedio de 53 días, las fuerzas otomanas lograron penetrar las murallas de la ciudad el 29 de mayo de 1453, marcando el fin del Imperio Bizantino y estableciendo a Constantinopla y rebautizándola como Estambul, como la nueva capital otomana. La ley del fratricidio fue una de las medidas más controvertidas implementadas por Mehmed II el Conquistador. Esta política, conocida como Kanunname, permitía al sultán ejecutar a sus hermanos para evitar disputas sucesorias y garantizar la estabilidad del Imperio Otomano.
Durante los primeros siglos del Imperio Otomano, la sucesión al trono no estaba regulada por un sistema hereditario estricto como en Europa con la primogenitura. En su lugar, cualquier hijo del sultán tenía derecho al trono, lo que generaba feroces luchas internas cuando moría un gobernante. Estas guerras civiles debilitaban el imperio y ponían en riesgo su estabilidad. Mehmed II vio este problema de cerca. Su propio ascenso al trono no fue pacífico y era consciente de que una disputa entre hermanos podría fracturar el poder otomano. Para evitarlo, introdujo la ley del fratricidio en su código legal. Para el bienestar del mundo, cualquiera de mis hijos que alcance el poder puede matar a sus hermanos. La mayoría de los juristas lo aprueban. Este edicto estableció la ejecución de los hermanos del sultán como un procedimiento legítimo para evitar guerras civiles y garantizar la continuidad del imperio. ¿Cómo se aplicó esta ley? Tras la muerte del sultán, el primero de sus hijos que lograra consolidar el poder tenía derecho a ejecutar a sus hermanos para evitar rebeliones. Esto se hacía generalmente por estrangulamiento con un lazo de seda, ya que se consideraba más respetuoso que el derramamiento de sangre. El primer caso famoso de la aplicación de esta ley ocurrió con Bayaceto II, el hijo de Mehmed II, quien eliminó a su hermano Sem Sultán para asegurar su dominio. Sin embargo, el ejemplo más impactante fue el sultán Ahmed I, que en lugar de ejecutar a su hermano Mustafa, lo mantuvo prisionero, sentando las bases para la posterior abolición de la ley en favor del sistema de reclusión en la cárcel dorada o Cafres. Pero, ¿cuáles fueron las consecuencias de esta mentada ley del fratricidio? Veremos sus pros. Como pros, vimos que evitó guerras civiles entre los príncipes otomanos, mantuvo la estabilidad y continuidad del imperio, dio más poder al sultán evitando divisiones internas, pero también hubo contras. Provocó la muerte de los príncipes jóvenes y talentosos, generaba ambientes de desconfianza y paranoia en la familia real y pues fue vista como una práctica brutal en observadores europeos, como si en Europa no tuvieran prácticas horribles. Bueno, aunque la ley del fratricidio ayudó a consolidar el poder otomano, con el tiempo se reemplazó por el sistema Cafes, donde los hermanos del sultán eran encarcelados en palacio en lugar de ser ejecutados. Esta medida buscaba reducir la violencia dentro de la dinastía, aunque con efectos negativos, ya que muchos príncipes crecían aislados y sin experiencia en el gobierno. En resumen, Mehmed II instauró esta ley como un mecanismo pragmático para evitar guerras internas, aunque a costa de la vida de sus propios familiares. Su impacto fue profundo en la historia otomana, marcando un modelo de sucesión basado en el poder absoluto del sultán. Pero hablemos de las reformas administrativas y culturales. Mehmed II implementó una serie de reformas destinadas a centralizar el poder y reorganizar la administración del imperio. Introdujo códigos legales conocidos como Kanun, que complementaban la ley religiosa y regulaban aspectos de la estructura gubernamental y fiscal. Además, promovió la tolerancia religiosa, permitiendo que las comunidades no musulmanas practicaran su fe a cambio de un impuesto especial llamado Ziyeh. Para legitimar su autoridad sobre las minorías religiosas, nombró líderes afines a sus intereses como el patriarca de Constantinopla, Gennadios Escolarios. Era un apasionado por el conocimiento. Mehmed II fue un mecenas de las artes y la ciencia. Invitó a su corte a filósofos, astrónomos y pintores de toda Europa y Oriente Próximo, fomentando un ambiente intelectual vibrante. Leía literatura clásica y coleccionaba manuscritos, apoyando a poetas y eruditos. Bajo su patrocinio se llevaron a cabo ambiciosos proyectos arquitectónicos como la construcción del Palacio Topkapi y la Mezquita del Conquistador, que embellecieron Estambul y reflejaron la grandeza del imperio. Más allá de Constantinopla, Mehmed II llevó a cabo numerosas campañas militares para expandir el territorio otomano. Conquistó Serbia en 1459, el imperio de Trebisonda en 1461 y realizó incursiones en Valaquia enfrentándose al príncipe Vlad III, conocido como el Empalado. También libró una larga guerra contra Venecia, consolidando el trono otomano en el mar Egeo y los Balcanes.
Estas conquistas no solo ampliaron el imperio, sino que también aseguraron rutas comerciales y fortalecieron la posición de los otomanos en el escenario internacional. En sus últimos años, Mehmed II continuó con sus campañas militares y proyectos de construcción. En 1480 dirigió una expedición que resultó en la breve ocupación de Otranto en el sur de Italia, demostrando de esta forma su ambición de expandir el imperio hacia Europa occidental. Sin embargo, cayó enfermo durante una de las campañas en 1481 y falleció el 3 de mayo de ese mismo año. Su muerte dejó un legado de expansión territorial y reformas administrativas y de un florecimiento cultural que sentaron las bases para el apogeo del Imperio Otomano en los siglos posteriores. La vida de Mehmed II el Conquistador es un testimonio de la capacidad de un líder para transformar el destino de una nación. A través de sus conquistas, reformas y mecenazgo cultural, no solo expandió el Imperio Otomano, sino que también estableció las bases para una era de esplendor en la región. Su legado perdura en la historia como un ejemplo de liderazgo visionario y determinación inquebrantable. Soy Elena y esto fue La Historia es como un chismecito. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nuestros siguientes videos. En todas mis redes me encuentras como Morenita, pero no tanto. No se te olvide bañarte y tomar agüita. Bye.